Diana nunca decía que era insegura. Decía que era realista. Había aprendido a no emocionarse demasiado cuando un chico le hablaba bonito. A no ilusionarse cuando alguien la miraba más de la cuenta. A no imaginar cosas donde, seguramente no las había. Porque ya le había pasado antes. El chico que le escribía todas las noches, terminó volviendo con su ex. El que decía que ella era diferente, acabó saliendo con su amiga. El que parecía elegirla, la dejó en visto cuando apareció alguien mejor. No era que nadie la quisiera. Era que nunca la elegían primero. Y eso cansa. Por eso, cuando Liam apareció en su vida, ella decidió no cometer el mismo error. Lo conoció un lunes cualquiera en la universidad. Clase nueva. Asiento nuevo. Vida igual. Él llegó tarde. Puerta abriéndose. Miradas que se giran. Mochila colgada en un hombro. Cabello ligeramente despeinado. Expresión tranquila. Y entonces pasó. Él la vio. No fue dramático. No hubo música de fondo. No se detuvo el mundo. Pero algo se quedó suspendido un segundo de más. Liam no sabía explicar qué fue. Solo que entre todas las caras del salón, la suya fue la única que realmente vio. Se sentó 2 filas detrás. Diana no volvió a mirarlo. Porque cuando sintió sus ojos sobre ella, algo en el estómago le dio un pequeño vuelco, y eso ya era demasiado peligroso. Las semanas siguientes fueron una tortura silenciosa. Liam buscaba cualquier excusa para hablarle. Oye, ¿entendiste lo que explicó el profe? ¿Tienes los apuntes del jueves? ¿Vas a entregar el trabajo hoy? Nada muy obvio. Nada exagerado. Pero cada vez que él intentaba acercarse, Diana hacía lo mismo. Sonreía educadamente. Respondía lo justo. Y luego, se alejaba. No era fría. Era preventiva. Liam empezó a notarlo. No entendía qué hacía mal. No coqueteaba. No insistía demasiado. No la incomodaba. Solo quería conocerla. Pero ella levantaba un pequeño muro invisible cada vez. Y eso, sin saber por qué, empezaba a frustrarlo. «¿Te gusta?», dijo Lily una tarde, mientras caminaban por el campus. Diana rodó los ojos. «No». «Sí». «No». «Diana, te conozco». Lily era su mejor amiga desde el colegio. Había visto todas las veces que Diana se rompía en silencio. Todas las veces que fingía que no le importaba. «No me gusta», insistió ella, más bajo esta vez. «Solo, me parece lindo». «Ajá». «Y amable». «Ajá». «Y diferente». Lily sonrió. «¿Te gusta?» Diana suspiró. «No sirve de nada. Seguro hay alguien más». «Siempre hay alguien más». Lily se detuvo. «No todos son iguales». Pero Diana ya había aprendido a no creer eso. Y mientras ella decidía protegerse antes de sentir, Liam empezaba a preguntarse por qué la chica que le aceleró el pulso desde el primer día, parecía huir de él como si fuera un error. Y lo que ninguno de los dos sabía es que esa distancia iba a doler más que cualquier rechazo. Liam no era el tipo de chico que se obsesionaba. Al menos, eso creía. Pero había algo en Diana que no le cuadraba. No era solo que le pareciera bonita, que lo era. Era la manera en que fruncía el ceño cuando se concentraba. Cómo movía el pie cuando estaba nerviosa. Cómo evitaba sostenerle la mirada más de 3 segundos. Eso último era lo que más le confundía. Porque cuando sus ojos coincidían, ahí había algo. No era indiferencia. No era molestia. Era miedo. Y Liam no entendía por qué. Una tarde decidió dejar de pensar y empezar a actuar. La alcanzó a la salida de clase. «Diana». Ella se giró, ligeramente tensa. «¿Sí? ¿Quieres ir por un café? Hay uno nuevo a 2 calles». No lo dijo con tono seductor.
No lo dijo como un reto. Lo dijo simple. Directo. Ella dudó apenas un segundo. Ese segundo fue suficiente para que todos sus pensamientos se atropellaran. Seguro invita a más gente. Seguro soy la que está más cerca. Seguro luego aparece otra chica. No te ilusiones. Hoy no puedo, respondió finalmente, bajando un poco la mirada. Tengo cosas que hacer. Mentira. Liam asintió despacio. Vale, otro día. Pero ese otro día nunca llegaba. Siempre había algo. Un compromiso. Un luego vemos. Un te aviso. Y el aviso nunca llegaba. Esa noche, Lily se encontró a Liam en la biblioteca. Él estaba sentado, con el portátil abierto, pero claramente distraído. Lily no era tonta. ¿Puedo?, preguntó, señalando la silla frente a él. Claro. Se miraron unos segundos en silencio. ¿Te gusta?, dijo ella sin rodeos. Liam soltó una pequeña risa nasal. ¿Tan obvio es? Para mí sí. Él suspiró. No entiendo qué hago mal. Lily inclinó la cabeza. ¿Por qué asumes que haces algo mal? Porque cada vez que intento acercarme, se va. Es como si yo fuera el problema. Lily lo observó con atención. Evaluándolo. No eres el problema. Entonces, ¿qué? Y ahí, Lily dudó. Porque esa no era solo su historia que contar. Pero también estaba cansada de ver a su amiga sabotear lo poco bueno que le pasaba. A Diana siempre la han hecho sentir la segunda opción, dijo al fin. Siempre. Liam frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Que cuando un chico la elige, luego aparece alguien más. Y la cambian. O vuelven con la ex. O descubren que no estaban listos. Él guardó silencio. Entonces aprendió a irse antes de que la dejen, añadió Lily. Eso golpeó diferente. Liam se reclinó en la silla. Por eso me esquiva. No porque no le gustes, aclaró Lily. Justamente porque sí le gustas. Él parpadeó. ¿Le gusto? Lily sonrió apenas. Mucho más de lo que admite. Algo cambió en la expresión de Liam. No era alivio. Era decisión. Yo me enamoré de ella el primer día, confesó, casi como si lo estuviera entendiendo en voz alta. Desde que entré tarde a esa clase y la vi mirando hacia la ventana, no sé qué fue, pero supe que quería conocerla. Lily lo estudió. ¿Y por qué no se lo has dicho? Él soltó una pequeña risa. ¿Cuándo? Si cada vez que intento hablar más de 5 minutos conmigo inventa una excusa y desaparece. Eso era verdad. Pero ahora él entendía algo más. No era rechazo. Era defensa. Y por primera vez. Liam dejó de sentirse frustrado. Ahora se sentía retado. No voy a rendirme, dijo, más firme. Lily alzó una ceja. Ah, no. No. Pero tampoco voy a perseguirla como si me debiera algo. Si tiene miedo, voy a demostrarle que conmigo no necesita correr. Había algo distinto en su voz. No era ego. No era orgullo herido. Era intención. Y Lily, por primera vez, pensó que tal vez Diana no estaba a punto de volver a ser la segunda opción. Tal vez, sin saberlo, esta vez alguien ya la había elegido primero. Desde el primer día. Mientras tanto, en su habitación, Diana miraba el techo en silencio. Y odiaba que le doliera rechazarlo. Porque si algo tenía claro, era que si volvía a caer, no sabía si esta vez sabría levantarse. Y lo que más miedo le daba no era que Liam no la eligiera. Era que sí lo hiciera. Y ella no supiera cómo creerle. Liam dejó de invitarla a salir. Y eso, curiosamente, fue lo que más descolocó a Diana. Seguía hablándole. Seguía sentándose cerca. Seguía mirándola como si estuviera intentando descifrar un idioma complicado. Pero ya no insistía.
No había más cafés. No había más, ¿te acompaño? No había más intentos obvios. Solo estaba. Y eso la ponía nerviosa. Porque si él hubiera perdido el interés, sería más fácil. Podría decirse, ¿ves? Tenías razón. Podría cerrar el tema y seguir. Pero no parecía haberlo perdido. Parecía paciente. Un jueves por la tarde, tocaba trabajo en grupo. El profesor armó equipos al azar. Adivina. Liam y Diana terminaron juntos. Ella sintió esa mezcla incómoda de emoción y alarma. No te ilusiones. Es solo un trabajo. Compórtate normal. Se sentaron frente a frente en una mesa del fondo. Bueno, dijo él, apoyando los codos. Prometo no asustarte hoy. Ella levantó la mirada, sorprendida. ¿Qué? Siento que cada vez que me acerco, huyes. No lo dijo acusando. Lo dijo tranquilo. Eso la desarmó un poco. No huyo. Vale. Entonces tienes una habilidad increíble para desaparecer justo cuando intento hablar contigo. Silencio. Ella bajó la vista al cuaderno. No es personal. Él sostuvo su mirada un segundo más. Entonces explícame qué es. Y ahí estaba el problema. No sabía cómo decir, me gustas, pero tengo miedo de que un día te guste más otra. No sabía cómo explicar algo que sonaba inseguro incluso en su propia cabeza. No es nada, terminó diciendo. Liam asintió despacio. Odio cuando dicen eso. Ella lo miró, casi ofendida. ¿Por qué? Porque siempre es algo. Otra vez silencio. Pero esta vez no fue incómodo. Fue denso. Había demasiadas cosas no dichas flotando entre los dos. Trabajaron durante casi 2 horas. Entre apuntes, risas pequeñas y momentos en los que sus manos casi se rozaban, la tensión se volvió menos cortante y más cálida. Por momentos, Diana se olvidaba de protegerse. Se reía sin pensar. Lo miraba más de 3 segundos. Le sostenía la mirada. Y cada vez que eso pasaba, Liam sentía que estaba ganando una batalla invisible. No contra ella. Contra el miedo que la rodeaba. Al terminar, él cerró el portátil. ¿Puedo preguntarte algo sin que salgas corriendo? Ella suspiró. Depende. ¿Te caigo mal? Ella frunció el ceño. No. ¿Entonces? Diana lo miró fijamente por primera vez sin apartar la vista. Y fue ahí cuando él notó algo claro. No había rechazo en sus ojos. Había una especie de tristeza anticipada. Porque no quiero ser la opción mientras aparece alguien mejor, dijo ella, casi en un susurro, antes de poder detenerse. Y apenas lo dijo, quiso tragarse las palabras. Liam se quedó inmóvil. No se rió. No la juzgó. No dijo, eso no va a pasar, como frase automática. La miró como si estuviera procesando algo importante. ¿Eso crees que soy? Ella negó rápido. No. No lo sé. No lo digo por ti. Es solo que, siempre termina así. Ahí estaba. Por fin. No era desinterés. Era experiencia. Liam apoyó la espalda en la silla. Yo no compito con fantasmas, dijo al cabo de unos segundos. Ella lo miró, confundida. No soy los chicos que conociste antes. Y tampoco voy a convencerte con palabras bonitas. Pero si decides alejarte de mí por algo que aún no ha pasado, al menos que sea porque no te gusto. Eso la golpeó más fuerte de lo que esperaba. Porque la verdad era simple. Si le gustaba. Mucho. Y eso era justo lo que la aterraba. Esa noche, Diana no pudo dormir. Repasaba la conversación una y otra vez. Yo no compito con fantasmas. ¿Por qué esa frase le daba vueltas en la cabeza? Porque en el fondo sabía que Liam tenía razón. Ella no estaba reaccionando a él. Estaba reaccionando a su pasado. Pero el miedo no desaparece solo porque lo entiendas.
Y mientras ella luchaba contra sus propias inseguridades, Liam tomó una decisión silenciosa. No iba a forzarla. No iba a presionarla. Pero tampoco iba a desaparecer. Si ella estaba acostumbrada a que la eligieran solo hasta que apareciera algo mejor, él iba a enseñarle lo que era quedarse. Y sin saberlo, ambos estaban a punto de enfrentarse al momento que lo cambiaría todo. Uno donde las palabras serían necesarias. Y donde alguien tendría que atreverse a creer. Los días siguientes fueron distintos. No hubo confesiones. No hubo escenas dramáticas. Pero algo había cambiado. Diana ya no lo evitaba tanto. Tampoco se acercaba del todo. Era como si estuviera probando el terreno, paso a paso, esperando que en cualquier momento el suelo cediera. Liam lo notaba. Notaba cuando ella dudaba antes de sentarse a su lado, pero lo hacía igual. Cuando respondía sus mensajes unos minutos tarde, pero respondía. Cuando sonreía y luego parecía arrepentirse de haber sonreído demasiado. Era contradictoria. Y él empezaba a entender por qué. Una tarde coincidieron solos en la salida de la universidad. El cielo estaba teñido de naranja, el aire más fresco que de costumbre. Caminaron en la misma dirección sin planearlo. Silencio cómodo. Hasta que ella habló. ¿Por qué sigues intentándolo? No sonó desafiante. Sonó genuinamente confundida. Liam metió las manos en los bolsillos. ¿Por qué me gustas? Directo. Sin adornos. Ella tragó saliva. ¿No tienes miedo de que no funcione? Él la miró de lado. Claro que sí. Pero prefiero intentar y que no funcione, a no intentar por algo que ni siquiera es real. Esa frase se le quedó clavada. Porque lo real era él caminando a su lado. No los recuerdos de otros. Pero el miedo no desaparece en un día. Y justo cuando parecía que Diana empezaba a bajar la guardia. Lo vio. Liam hablando con otra chica. Riendo. Ella apoyada demasiado cerca. No era nada grave. No era nada íntimo. Pero para alguien que siempre se sintió reemplazable, era suficiente. Sintió ese vacío conocido en el estómago. Ya está. Ya empezó. No esperó contexto. No preguntó. Simplemente volvió a hacer lo que mejor sabía hacer. Distanciarse. Liam lo notó al instante. Mensajes más cortos. Miradas esquivas. Respuestas neutras. Otra vez el muro. Y esta vez no entendía qué había hecho. Hasta que Lily apareció. ¿Hablaste con Clara ayer? Sí, respondió él. ¿Por? Lily suspiró. Diana los vio. Liam cerró los ojos un segundo. Estábamos hablando del proyecto de biología. Lo sé. Pero ella no sabe eso. Ahí estaba otra vez. El pasado filtrándose en el presente. ¿En serio cree que la voy a cambiar por la primera chica que se me acerque? Preguntó, frustrado. No lo cree. Lo teme. ¿Qué es peor? Eso lo dejó en silencio. No estaba enojado con ella. Estaba cansado de pelear contra algo que ni siquiera estaba ahí. Esa misma tarde, decidió no dejarlo pasar. La encontró sentada sola en un banco del parque frente a la universidad. El sol empezaba a caer. Atardecer naranja, sombras largas. Ella parecía pequeña ahí sentada. Más pequeña de lo normal. Se acercó despacio. ¿Vas a seguir castigándome por algo que no hice? Diana levantó la mirada, sorprendida. No te estoy castigando. Entonces explícame qué pasa. Ella miró al frente. Nada. Él soltó una risa corta, sin humor. Otra vez esa palabra. Silencio. Te vi ayer, dijo ella al fin. ¿Con Clara? Asintió. Estábamos hablando del proyecto. Lo sé. ¿Entonces? Ella apretó las manos. Siempre empieza así. Y ahí estaba otra vez.
No era celos. Era anticipación del abandono. Liam se sentó a su lado, dejando un pequeño espacio entre los dos. No invadió. No tocó. No soy, siempre, dijo firme. Soy yo. Ella no respondió. Y en ese banco, con el cielo ardiendo detrás, la distancia entre ellos no era física. Era miedo. Y todavía no sabían que esa conversación era el principio de algo más grande. A lo lejos, Lily los observaba desde la entrada del parque. Sabía que ese momento era inevitable. Sabía que tarde o temprano tendrían que enfrentarlo. Y también sabía que, si no intervenía pronto, Diana volvería a huir antes de que él pudiera demostrarle que esta vez era diferente. Porque a veces no basta con gustarle a alguien. A veces tienes que enseñarle que no eres su pasado. El sol terminó de esconderse. Y aunque ninguno lo sabía aún, esa no sería la última conversación difícil que tendrían. Pero sí sería la que abriría la puerta a algo que ya no podían seguir ignorando. El parque estaba casi vacío. Solo el murmullo de los árboles y el canto de algunos pájaros acompañaban el silencio entre ellos. Diana seguía sentada, mirando sus manos, jugando con los dedos, como si estuviera tratando de entender por qué sentía ese nudo en el estómago. Diana, empezó Liam, con voz tranquila pero firme. No voy a irme. No voy a desaparecer. Ella levantó la mirada, sorprendida por la seguridad en sus palabras. Eso no lo puedes prometer, susurró. Todo siempre termina igual. Liam inclinó la cabeza, observándola con cuidado. No lo puedes controlar, yo tampoco. Pero lo que sí puedo controlar es cómo actúo ahora. Y ahora, estoy aquí. Ella respiró hondo, tratando de no quebrarse en ese instante. ¿Y si me equivoco otra vez?, preguntó, casi en un hilo de voz. No se trata de equivocarse, replicó él. Se trata de intentarlo, de decidir creer en alguien. Y yo, creo en ti. Por un instante, todo pareció calmarse. El viento que movía las hojas, el cielo que se teñía de tonos rosas y naranjas, todo parecía un pequeño respiro. Lily, que seguía a cierta distancia, sonrió para sí misma. Sabía que era el momento que Diana necesitaba. Pero, dijo Diana, bajando la mirada de nuevo. Siempre he sido la segunda opción. No importa cuánto lo intente, siempre termina igual. Liam suspiró y se acercó un poco más, sin invadir su espacio, solo lo suficiente para que la distancia se sintiera como cercanía. Eso es tu pasado, no yo. No me comparo con ellos. No estoy aquí para reemplazar ni competir. Estoy aquí para conocerte, para demostrarte que no tienes que huir de mí. Ella tragó saliva. Por primera vez, sentía que no era una promesa vacía, que sus palabras no eran solo eso, palabras. Sentía que Liam estaba allí, realmente, dispuesto a esperar a que ella bajara sus defensas. ¿Y si no me deja confiar?, susurró. Entonces esperaré, dijo él con una sonrisa leve, llena de decisión. Porque sé que vales la pena. Y fue ahí cuando, por primera vez en mucho tiempo, Diana sintió que alguien la elegía, no a medias, no por costumbre, no porque era conveniente. Al fondo, las sombras se alargaban. La luz del atardecer los envolvía, cálida y suave. Y entre ellos, por primera vez, existía algo más que miedo y pasado, algo que todavía no sabían nombrar, pero que ambos sentían, un inicio. Lily me contó todo, dijo Liam de repente, rompiendo el silencio. Sabía que no era fácil acercarte. Que te habías acostumbrado a huir. Pero, quiero que sepas que desde el primer día que te vi, me enamoré de ti. Diana parpadeó, incrédula. Su pecho se apretó. ¿Desde el primer día?, murmuró. ¿Ni siquiera lo sabías? Sí. Pero no podía decírtelo. No mientras te sintieras insegura conmigo. No quería asustarte más. Ella no supo qué decir. Solo se quedó mirando el atardecer, tratando de asimilar que todo eso era real. Que no era un juego, ni un capricho, ni un error del pasado. Era Liam. Él la había visto, elegido y decidido quedarse. No sé si estoy lista, dijo finalmente.
No tienes que estarlo, respondió él. Solo tienes que darme una oportunidad. Y yo, no voy a rendirme hasta que me dejes entrar. El silencio volvió, pero esta vez no era incómodo. Era pesado de emoción, de posibilidades, de algo que podía florecer, si ambos se atrevían. El sol terminó de ocultarse, y los últimos rayos iluminaron a Diana y Liam, sentados uno al lado del otro en el banco. Era un atardecer cualquiera, pero para ellos, se sentía como el inicio de todo. El parque estaba casi vacío, con el sol cayendo en tonos naranja y rosa que teñían todo de calidez. Diana caminaba lentamente por un sendero, sintiendo el peso de todo lo que había pasado, los chicos que la habían dejado, las veces que se había sentido reemplazada, la inseguridad que no podía borrar. Lily la alcanzó, respirando suavemente. «Diana», dijo, tomando asiento en un banco. «Tenemos que hablar». Diana se sentó al lado de su amiga, con los hombros tensos. «No hay mucho que decir», murmuró. «Siempre es lo mismo». «No esta vez», replicó Lily. «Escúchame». Hubo un momento de silencio. Solo las hojas moviéndose con el viento y algún canto de pájaro lejano. «Tú eres muy bonita», dijo Lily, mirándola a los ojos con sinceridad. «Que no seas popular no significa nada. No necesitas cambiar tu forma de ser para gustarle a alguien». Diana bajó la mirada, jugando con las manos. Siempre me pasa lo mismo. Termino siendo la segunda opción». Su voz tembló un poco. «Y eso está mal», continuó Lily. «Porque la persona que de verdad te quiera te va a amar tal como eres. Cada parte de ti. Sin importar nada». Diana suspiró, intentando creerlo. Es fácil decirlo, pero difícil sentirlo. Lily sonrió con suavidad y señaló un par de mariposas que volaban cerca. ¿Sabías que las mariposas no pueden ver lo hermosas que son sus propias alas? Aunque nosotros sí. Sí, pero, ¿qué tiene que ver eso conmigo?, preguntó Diana, un poco confundida. Que a veces nosotros también somos como ellas, dijo Lily. Los demás pueden ver lo valiosos y hermosos que somos, pero nosotros no lo notamos. Nos enfocamos en los defectos, en los errores, y dejamos de ver el brillo que llevamos dentro. Diana tragó saliva, sintiendo como esas palabras calaban hondo. Entonces, tal vez nunca me he dado cuenta de lo que valgo. Su voz era casi un susurro. Exacto, asintió Lily. Y no estás sola en esto. Nadie debería hacerte sentir que eres la segunda opción. El viento movió suavemente su cabello, y por un instante, Diana cerró los ojos y respiró profundo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no tenía que huir de sus sentimientos. Que estaba bien sentirlos. Que alguien podía quererla por quien realmente era. A lo lejos, Liam los veía caminar juntos desde el otro lado del parque. No intervino. No necesitaba hacerlo. Solo las observó, sonriendo para sí mismo, porque ahora entendía lo que estaba pasando dentro de Diana. El miedo seguía allí, pero también la posibilidad de algo real. Y Liam sabía que no iba a parar hasta demostrarle que esta vez, él sería diferente. Los días pasaron y Liam empezó a acercarse de forma distinta. No insistía de más, no la acosaba, solo estaba allí, presente, constante, demostrando que no se iría. Un viernes por la tarde, después de clases, la encontró esperando sola en la biblioteca. «Hey», dijo, sonriendo leve. «¿Puedo acompañarte un rato?» Diana levantó la mirada, sorprendida. «Claro», respondió, intentando sonar tranquila, aunque su corazón latía más rápido de lo normal. Se sentaron juntos, trabajando en silencio al principio. Pero Liam sabía cómo romper la tensión. «Sabes», dijo de repente, «te he visto reír con tus amigos, pero nunca así conmigo». Ella bajó la vista, algo ruborizada. «No me río fácil», susurró. «Ya veo», replicó él con media sonrisa. «Entonces estoy haciendo algo bien si te saco una sonrisa». Diana no supo qué decir. Su pecho se apretaba entre emoción y miedo. Porque quería sonreír, quería acercarse, pero había aprendido a protegerse. Liam lo notó. Notó la barrera que aún mantenía. Y decidió jugar diferente.
Entonces haré lo que sea necesario para ganarme tu sonrisa. Ella levantó la mirada, incrédula. Eso suena intenso. Perfecto, dijo él, riendo suave. Me gustan los retos. Por primera vez, Diana sintió que podía bajar un poco la guardia. Que no estaba siendo juzgada. Que alguien realmente quería conocerla, no a medias, no por conveniencia. Pasaron horas entre risas pequeñas, comentarios sobre el proyecto y silencios cómodos. Cada vez que Liam le rozaba accidentalmente la mano al pasarle un lápiz, ella no retiraba la suya. Cada vez que él sonreía, sus defensas bajaban un poco más. En un momento, Liam cerró el portátil y la miró. Diana, quiero que sepas algo. Ella sintió cómo se le aceleraba el corazón. ¿Qué cosa? Desde el primer día que te vi, supe que quería estar cerca de ti. No sabía cómo decírtelo, no quería presionarte, pero, aquí estoy. Diana tragó saliva, incapaz de apartar la mirada. Comenzó, pero no supo continuar. SHH, dijo Liam, suavemente. No tienes que decir nada todavía. Solo, déjame demostrarte que esta vez no habrá segundas opciones. Ella cerró los ojos un instante, dejando que esas palabras la atravesaran. El miedo seguía allí, pero también había esperanza. Liam sonrió con decisión, seguro de sí mismo por primera vez. No la obligaría, no la apresuraría, pero no se iría hasta que ella confiara en él. Y Diana, por primera vez, sintió que alguien podía verla de verdad y quedarse. El parque estaba más silencioso que nunca. El viento movía suavemente las hojas de los árboles, y el sol se escondía detrás de los edificios, dejando un cielo rosado y naranja que parecía detener el tiempo. Diana caminaba despacio, con las manos en los bolsillos, pensando en todo lo que había pasado. Liam apareció a su lado sin hacer ruido, como si hubiera estado allí desde siempre. Hola, dijo simplemente. Ella levantó la mirada, y por primera vez, no apartó la vista. Hola, respondió, con un hilo de voz. ¿Puedo caminar contigo un momento? Preguntó él. Ella asintió, y caminaron juntos, lado a lado. Sin prisas. Hubo silencios cómodos. Pequeños gestos, Liam señalando una hoja caída, Diana sonriendo levemente, él ofreciéndole su chaqueta cuando sintió que el viento la enfriaba, ella aceptándola sin decir nada. Cada detalle era un paso silencioso hacia la confianza. Cada acción, un recordatorio de que esta vez no había segundas opciones. Diana, dijo Liam finalmente, con voz baja. No voy a detenerme. No hasta que confíes en mí. Ella suspiró, y por primera vez no pensó en huir. Eso, es bastante insistente, dijo, con una pequeña sonrisa nerviosa. No es insistencia, replicó él, sonriendo también. Es decisión. Ella lo miró, intentando entenderlo. Por primera vez, no veía a un chico cualquiera. No veía al que podría irse o elegir a otra persona. Veía a alguien que la había elegido desde el primer día, y que no pensaba cambiar de opinión. Se detuvieron junto a un banco, con el cielo en llamas detrás de ellos. Liam sostuvo suavemente su mano, esperando permiso. Diana lo miró un momento. Luego, con un gesto pequeño pero decidido, dejó que la sostuviera. Está bien, susurró. Puedes intentarlo. Él apretó suavemente su mano, sin soltarla. No era un beso dramático. No era un gesto exagerado. Era promesa. Paciencia. Constancia. Eso es todo lo que necesito, dijo Liam. Y créeme, no voy a parar. Diana sonrió levemente, más tranquila que nunca. El miedo seguía ahí, pero ahora tenía a alguien que lo entendía. Alguien que estaba dispuesto a quedarse. A lo lejos, Lily los observaba desde la entrada del parque. Sonrió para sí misma. Sabía que Liam había pasado la prueba más difícil, ganar la confianza de alguien que nunca había sido la primera opción. Y también sabía que Diana, por primera vez, se sentía elegida de verdad. El atardecer los envolvía a los dos. No era un final. Era un comienzo. Y Liam lo sabía, no iba a dejar que nada ni nadie se interpusiera entre ellos. No esta vez.